les voy a presentar al profesor Antonio Rosamel Castillo. Yo quedé impresionado con el segundo nombre de Antonio. Antonio tiene una historia muy interesante y que habla mucho de la facultad. El puntero. Porque Antonio es bioquímico de la Universidad de Chile, haciendo su doctorado en la Facultad de Ciencias, un doctorado en Ciencias Biológicas, con mención en Biología y con submención en Microbiología. Sí. Trabajó con el profesor Cifuentes y además con Guido Pincheira, haciendo una cosa rarísima, pero que virus de levadura. Yo ni sabía que las levaduras podían contagiarse por virus, pero así era, ahí hizo su tesis. Y entonces, durante el desarrollo de su tesis, postuló a un concurso público y antes de doctorarse, se ganó el cargo para venirse a la facultad. Así es. Y aquí pasó una cosa, a mi criterio, asombrosa. No sabiendo dónde arrancharse, el profesor Claudio Laurido le abre el laboratorio, le entrega su propia oficina, reconociendo el talento que lo iba a recibir, me imagino, y le pasa a su oficina y él se va de buena persona. un rinconcito ahí, dándole la oficina para que venga la biología molecular en su esplendor con el profesor Castillo. Entonces yo lo encuentro bonito porque habla de un gesto que quizás debiéramos de saber imitar todos. Abrir el espacio físico y el corazón para recibir a otra persona y acoger Y entonces yo no sé cómo fueron esos primeros meses o años, digamos, entre neurofisiología y electrodos y hongos. Y virus en hongos, ahí, ¿cómo habrá sido eso? Pero tú me dijiste que en ese tiempo, profesor Contandil, ese laboratorio era un laboratorio de docencia y había entonces espacio para que te acomodaras tú y para que se acomodara él con electrodos y con toda su parte mecánica y manual. Hasta barata hubieron en el laboratorio. Bueno, en todo. No, pero baratas para investigarla. El Laurido trabajaba trabajaba con baratas. Ese era el profesor Luco. Yo llegué después de ese tiempo. Sí, llegó después. Sí. El Gustavo, o sea, sí. En el café después del seminario, bueno, que sí, nos cuenten la historia completa, sí. Cómo fue tu... Ya. Y de ahí entonces el profesor Castillo se arranchó ya y empezó y de alguna forma te independizaste del Laurido, hiciste buena amistad, pero te independizaste y montaste tu propio laboratorio. Claro. Yo quiero decir dos cosas adicionales. Dentro de tus palabras clave, estamos aquí frente a Mr. Patente. Yo creo que el profesor Castillo es el profesor de la universidad que tiene más patentes. ¿Cómo será de entretenido que en tu currículum tienes explícitamente 2 patentes en China? Una han estado todas aprobadas, pues sí, que ojalá la hayas podido vender y que estén ayudándote. 2 patentes en China, una en Estados Unidos, una en Sudáfrica, yo encontré notable, que habrás hecho interesante para los sudafricanos, y después muchas en Europa, en España, en Italia, en Francia, Alemania, en fin, un profesor viajado que va a mostrar Mr. Patente. Pero como si fuera poco para Mr. Patente, el profesor Castillo también podría ser conocido como Mr. Fondef. Tiene el récord de tener 4 proyectos Fondef, uno después del otro, lo que lo ha llevado a financiar el laboratorio con muchos dolores de cabeza, porque la plata te la dirige la Casa Central, me imagino, y de ahí a que te compren las cosas a la velocidad que requieren los experimentos y que requiere el profesor Castillo, no sé cómo lo harás ahí, pero es parte de la sobrevida tuya, digamos, con estos proyectos Fondef que requieren esta administración de los fondos, que debe ser además un problema, ni te explico, que eso lo sabes tú mejor que nadie. Sí. Entonces, la otra palabra clave más seria es, por supuesto, el control biológico, que siempre te ha interesado, ¿sí? Cómo hacer control biológico con elementos, como ahora nos vas a contar cómo los fagos podrían controlar a las bacterias. Y esto yo lo encuentro muy interesante por las repercusiones que esto va a tener en la medicina del siglo XXI. Así que, profesor, yo tengo grandes alegrías de que puedas mostrarnos tu quehacer. Y quiero además decirles que como profesor Castillo está hecho para la biotecnología, ¿sí?
fuiste tú, cuando yo estaba en el CPD con la profesora claro, Ledicán, sí. fuiste tú director del programa y algo te pasó, si no sé si fue con el corazón o el hígado o algo no funcionó bien y no pudiste continuar, pero Claro. siempre mi reconocimiento porque yo creo que tú eres uno de los biotecnólogos puros que hay en la facultad, así que No es lo interesante. sabía. Ya, profesor, queremos escucharte de estos fagos líticos que tienen propiedades de antibióticos. Eso yo lo encuentro fascinante. Bien, gracias Juan Pablo. Bueno, he titulado Bacteriófagos líticos, los antibióticos del futuro. La verdad es que los bacteriófagos líticos no son los antibióticos del futuro, son los antibióticos de siempre, que no se han utilizado simplemente. Porque en los años 30, en los años 20, los microbiólogos ya conocían a los bacteriófagos y los aplicaron antes de que saliera la penicilina, antes de que se inventara la penicilina. Tuvieron problemas porque los fagos no siempre son líticos. Entonces le funcionaba con algunos pacientes, con otros pacientes no le funcionaba. Y eso no lo sabían hasta que descubrieron que había un ciclo lisogénico también, además del ciclo lítico en los fagos. Posteriormente, bueno, Fleming puso la penicilina arriba de la mesa y se acabaron los fagos, se olvidaron de los fagos. Hasta hoy, porque hoy hay un problema muy serio de resistencia bacteriana a los antibióticos y no hay antibióticos. La investigación de antibióticos es muy... Y además hay otros problemas porque se justifica que los bacteriófagos sean los antibióticos del futuro porque los antibióticos barren con todas las bacterias que son de amplio espectro, como dice el profesor García Huidobro, como farmacólogo. O sea, nosotros le decimos son de amplio rango de hospedador. Entonces, destruyen toda la flora microbiana intestinal en el humano, toda la flora microbiana nativa en las plantas, en los animales, etc. ¿Cuál es el problema que nosotros pensamos estudiar? Que se nos ocurrió estudiar, que no es un problema muy inteligente porque el problema existe desde hace mucho tiempo. El problema con esa bacteria que está en la fotografía electrónica que se muestra ahí, la Pseudomonas syringae. Esa especie bacteriana causa estragos en los cultivos agrícolas, sobre todo en el cerezo y en muchos más, en frutos con carozo, Pseudomonas syringae. Hay como más de 60 patobares de la especie y los patobares están definidos de acuerdo al vegetal que infecta. Por ejemplo, Pseudomonas syringae patobar tomato infecta tomate, pero Pseudomonas syringae patobar actinide infecta kiwi. Algunos no son muy obvios. Y esta Pseudomonas syringae patobar syringae infecta frutos, árboles de frutos con carozo, que son el cerezo, el ciruelo, el damasco, el durazno, etc. Y algunas pomáceas también, como los perales y las manzanas, los manzanales. Entonces, muy interesante y a nosotros nos interesó mucho por el tema, principalmente por el cerezo, porque el cerezo es muy importante para Chile. Ese es el problema que causa la Pseudomonas syringae en el cerezo. Produce lo que se llama el cáncer bacteriano. El cáncer bacteriano del cerezo es una enfermedad muy importante porque disminuye los rendimientos de los cultivos hasta en un 40% aproximadamente. O sea, el ataque es directo contra el árbol, como se ve ahí, esa gomosis que se ve, que es típica de ese exudado gomoso de color anaranjado, es típico del cáncer bacteriano del cerezo. Es un mecanismo de defensa de la planta para impedir que la bacteria siga avanzando. Pero el problema es que disminuye los rendimientos de los cultivos e incluso puede destruir el árbol completamente porque invade los tejidos internos del árbol y obstruye la circulación de nutrientes, agua, etc. Finalmente hay huertos que se pierden completamente. Y el otro problema que abordamos nosotros es la peca bacteriana del tomate. La peca bacteriana del tomate porque
ahí tiene unas pequitas que son producidas por la infección además de infectar las hojas y la planta completa también, no solamente el fruto. En el caso del cerezo el fruto no se ve afectado, pero sí los rendimientos, 40% menos es mucha plata para las cantidades de dinero que se manejan en esto. Ahí está, eso es oro puro. Es oro puro para Chile porque el cerezo, van a ver ustedes. Un 53% de esas exportaciones son de América Latina y Chile abarca el 95% de ese 53%. O sea, Chile es el principal exportador de cerezas del hemisferio sur, con el 95% alcanzando un total de 380.000 toneladas aproximadamente. A Chile dije 95%, me quedé corto, el 99%. Entonces la cantidad de plata que entra al país por la cereza es muchísima. Es el segundo fruto de exportación más importante, el primero es la vid, la uva. Y en China, el valor de la cereza en etapas tempranas de la cosecha, fíjense ustedes cuánto alcanza, hasta $60 por kilo. O sea, 60.000 pesos un kilo de cereza, ¿quién lo va a pagar acá en Chile? Obviamente no. Pero en China sí, los chinos lo pagan. Y por eso que China es el principal destino de la cereza chilena. También va a Estados Unidos y a otros países de Europa, pero China se lleva casi toda la cereza de Chile. Bueno, el tomate no es tan relevante, ¿eh? El tomate no es tan relevante porque no se puede exportar como fruto propiamente tal, sino que hay que exportarlo como pasta procesada. Pasta de tomate con mermelada, o sea, ¿cómo se llama? Salsa de tomate, todo ese tipo de... Y también hay una cantidad de plata que entra, que son 307 millones de dólares al año aproximadamente por temporada en Chile. Así que si logramos tener bacteriófagos que controlen a Pseudomonas syringae patovar syringae y a Pseudomonas syringae patovar tomato, tenemos cubiertos las dos propuestas de este proyecto. Creo que esa es la que viene. Claro, y esa es la hipótesis que nos planteamos, que con bacteriófagos nosotros podemos mejorar los tratamientos actuales que son a base de cobre. Actualmente se utiliza solamente cobre en sus distintas formas, hidróxido de cobre, óxido de cobre, sulfato de cobre que es más soluble, oxicloruro de cobre, incluso están aplicando en algunos huertos cobre metálico pulverizado, lo cual yo considero una aberración. O sea, estar aplicando cobre, la contaminación es tremenda, están contaminando los suelos agrícolas y están contaminando el producto alimenticio que vamos a consumir nosotros posteriormente. Y bueno, nos planteamos una serie de objetivos para desarrollar este proyecto, que son determinar el rango de hospedador de los bacteriófagos, elaborar una formulación basada en la mezcla de los fagos, realizar bioensayos de protección de tejido vegetal a nivel de laboratorio y también a nivel de campo. Y las metodologías a utilizar son las que están acá, el rango de hospedador, estabilidad a distintos valores de pH y temperatura, naturaleza química del genoma viral, que es un genoma discreto, perfil electroforético de los polipéptidos, ultraestructura, velocidad y parámetros microbiológicos, cómo se relaciona el fago con la bacteria que infecta. Y finalmente, secuenciación de los genomas de los fagos para tener alguna idea de qué tipo de fagos son los que tenemos. Esta pregunta me la hicieron una vez que yo tenía que hacer una exposición,
¿Qué son los bacteriófagos? Bueno, los bacteriófagos son virus que infectan específicamente bacterias. No se ha demostrado nunca en la historia de la ciencia que haya un fago que infecte otro tipo de células. Lo que sí se sabe es que todas las células del planeta tienen un virus que la infecte. Y estos bacteriófagos son muy específicos para bacterias, tanto bacterias gram negativas como bacterias gram positivas. Son entidades moleculares, eso le llamo yo, porque hay algunos papers que dicen que son organismos. Los virus no pueden ser organismos. Unos reviews de investigadores muy connotados, los fagos son los organismos más simples. No son organismos, son entidades moleculares muy bien organizadas, un conjunto de proteínas y ácido nucleico principalmente, que tienen una entropía muy baja y un delta G también muy bajo, para mantenerse estable y persistir en el medio ambiente en cualquier condición prácticamente. Y aquí tenemos un esquemita de fagos. Allá hay una fotografía al microscopio electrónico de transmisión por tinción negativa con un fago típico. Ese es un bacteriófago típico, tiene una cápside icosaédrica o cabeza también se le llama, donde está el ácido nucleico en su interior, está protegido por esa cápside, tiene una cola y tiene algunas proteínas que se detallan acá en este esquema. En la cápside está el ácido nucleico, que puede ser DNA, RNA, de doble o de simple hebra, circular o lineal, dependiendo del fago. Tenemos una cola también proteica, aquí hay unos bigotes, tienen también, le van poniendo fago con bigote, claro. Una placa basal, proteínas de las fibras de la cola, no todos los fagos tienen estas proteínas de la fibra de la cola, no todos tienen esta morfología, etcétera, pero aquí hay una proteína muy importante que es la proteína que contacta al receptor bacteriano, y eso es lo que le da la especificidad. Los fagos no son de amplio espectro, si lo llamamos antibióticos, son de un espectro restringido, son muy específicos, y eso lo hace más valioso todavía comparado con los antibióticos. Y esta es una clasificación más o menos antigua de los fagos, pero en el planeta existen, no sé cómo lo estimaron, pero hay 10 elevado a 31 fagos en el planeta. Son las entidades moleculares más abundantes del planeta. Es un número bastante grande. Y de esas 10 elevado a 31 fagos, estos tres que están representados acá abarcan el 95%. Entonces aquí tenemos los miovirides, un fago típico como el fago T4 que infecta a Escherichia coli, por ejemplo. Sifovirides, tienen cola contráctil para inyectar el DNA dentro de la célula. Tienen DNA como genoma los tres, DNA de doble hebra lineal. Estos sifovirides, un representante muy importante y muy estudiado es el fago lambda. El fago lambda, el bacteriófago lambda que infecta a Escherichia coli. Esta cola es no es contráctil, pero es flexible. Esta es cola rígida. Y los podovirides, que tienen una cola cortita, algunos tienen estas fibras de la cola, otros no lo tienen, pero la importancia de la proteína central está, que es el antirreceptor que hace el contacto con el receptor bacteriano y es el que le da la especificidad al fago. Bueno, como les decía, inicialmente no funcionaron los fagos anteriormente porque además de seguir un ciclo lítico en el cual el virus se une al receptor en la etapa de absorción, inyecta el DNA dentro de la célula, ese DNA se comienza a replicar, se comienzan a formar nuevas partículas virales porque se expresan los genes, y cuando estas partículas virales ya se han formado dentro de la célula ocurre la lisis, porque los fagos también producen algunas enzimas importantes, como una endolisina, que es una verdadera lisosima, que va degradando el péptidoglicán para que la célula se lise. No se lisa por la presión interna de los fagos, sino que porque se degrada el péptidoglicán, y hay otras proteínas que se llaman olinas que perforan la membrana citoplasmática de la bacteria. Esta flecha la puse yo porque esta flecha es la que queremos nosotros que esté orientada a la infección del fago solamente hacia el ciclo lítico, porque queremos destruir la bacteria, queremos terminar con el problema. Y el otro es la lisogenia.
Cuando el fago inyecta su DNA, este se circulariza y hay una recombinación sitio específica con el DNA bacteriano y se integra al DNA bacteriano. Y ahí queda latente permanentemente, puede ser indefinidamente. Mientras la bacteria esté creciendo en condiciones normales, no va a haber ninguna reversión de la integración. Si hay algunos estímulos externos que puedan revertir que puedan excindir el genoma del fago, podría ser reversible esta etapa y pasar al ciclo lítico. Pero en condiciones normales no ocurre, así que esta etapa no es conveniente que el virus tenga los genes necesarios para la lisogenia y las regiones regulatorias en su DNA. Y tenemos también los fagos filamentosos, que son de DNA de hebra simple circular, que estos fagos producen una infección crónica en la bacteria, no la matan, no la lisan. Entonces se generan partículas virales dentro de la célula después que el DNA se sintetiza de la forma replicativa, se empiezan a expresar los genes, se generan partículas virales que salen de la célula por un proceso tipo yemación y la célula sigue viva. Entonces, tampoco un ciclo crónico aparentemente no es muy adecuado para el control de este tipo de bacterias. Bueno, estudiamos el rango de hospedador de los fagos que nosotros... No sé si se me pasaron alguna diapositiva. Claro. Se me había pasado. Así es como se ve cuando uno mezcla los fagos con las bacterias. Este es un ensayo que se llama el ensayo de doble capa de agar. Los mezcla los fagos con las bacterias y en una garosa de baja concentración y lo pone sobre una placa que tiene un agar más concentrado y al otro día aparecen estas placas de lisis que se llaman. Estas placas de lisis son zonas claras porque todo el resto de la placa, toda esta zona son bacterias, hay un césped bacteriano. Y aquí es donde el fago empezó a matar a las bacterias. Y estas placas de lisis van creciendo, son equivalentes a colonias bacterianas, pero aquí no hay bacterias, solamente virus. Ahí están los virus. Y de aquí yo aíslo un clon viral y lo sigo estudiando si está puro. Obviamente hay que purificarlo hay que bandearlo por cloruro de cesio, por gradiente de cloruro de cesio para tener un fago puro. Y el rango de hospedador se ve de esa manera. O sea, si el fago me infecta y produce placas de lisis, es un fago que está produciendo infección lítica en todas estas cepas de Pseudomonas syringae, Patovar syringae. Algunas que estas son del Centro de Cultivos tipo de Chillán, que nos donaron estas cepas. Acá el Patovar tomato también hay algunas. Pero fíjese usted, aquí hay una Pseudomonas syringae, una Pseudomonas viridiflava. No le infecta a ninguno de los fagos. Y ahí se demuestra que el rango de hospedador es específico para algunos patovares de Pseudomonas syringae. Pseudomonas protegens tampoco, Serratia plymoutica tampoco, Stenotrophomonas rhizophylla tampoco y Escherichia coli tampoco, como controles negativos. Entonces tenemos fagos específicos. Son 7 fagos los que estamos estudiando, del 2021 hasta el 2027. ¿Cuál es la estabilidad de los fagos al pH y a distintas temperaturas? Son bastante estables, en general. Este es un ejemplo de un par de fagos, pero en general todos siguen un patrón parecido, entre pH 5 y pH 11 son estables, bastante estables. ¿Me disculpa? ¿Sí? ¿Los fagos los aislaste de natural o los compraron? No, son aislados por nosotros, por nuestro laboratorio. Son aislados de huertos agrícolas, principalmente de agua. Se mantienen muy bien en agua, se mantienen muy bien las partículas virales. Es más difícil aislarlo ya de vegetales, de hojas o de otra parte del vegetal infectado. Pero donde esté la bacteria hay que buscar. Donde está la bacteria hay que ir a buscar el fago. La temperatura, obviamente, desde 4 grados hasta 50 grados son estables, 55 ya empieza a disminuir la estabilidad y 60 grados se inactivan completamente. Obviamente los fagos son estructuras proteicas, se denaturan las proteínas, se desarma la estructura esta que tiene una muy baja entropía y muy baja también energía, un delta G. Bueno,
El DNA de los fagos en general todos migran a esta misma altura. Migran en la zona de un gel de agarosa donde no hay resolución. La resolución es mínima, por lo tanto van a migrar a esa altura todos y tienen un tamaño, después de secuenciarlo, un tamaño promedio de 40.000 pares de base, 40 kilopares de base. Se degradan con desoxirribonucleasa 1 y no se degradan con ribonucleasa A, por lo tanto son de DNA. Perdón. Las proteínas de los fagos ahora sabemos que son entre 52 y 56 marcos de lectura abierto que tiene el genoma. Y acá tenemos una representación bastante buena de dos fagos que las bandas electroforéticas son bastante similares y el patrón electroforético también. Estos son fagos purificados por gradiente de cloruro de cesio. Algunas de las proteínas las identificamos preliminarmente antes de tener la secuencia de los genomas y ahí están descritas las más abundantes. Obviamente una de estas es la proteína de la cápside, la principal de la cápside, esta que está acá. La ultraestructura, bueno, hay que ir a mirar al microscopio electrónico, preparaciones por tinción negativa, que las hacemos en el laboratorio nosotros y partimos al microscopio después a mirarla. Y se ven estructuras como esta, hexagonales. Cuando una estructura es hexagonal es un fago icosaédrico. Es una geometría tridimensional icosaédrica, tiene 20 caras triangulares que son 20 triángulos equiláteros. Eso es una estructura muy estable, porque son más del 95% de los fagos son icosaédricos. Y tienen una cola corta que se visualiza en algunos mejor, en otros no se ve. Aquí está la colita. Por lo tanto, son de los, acá se ven bien las colas, son podovirus todos. Y tienen un tamaño, un diámetro de cápside aproximado de 50 nanómetros aproximadamente. Por lo tanto, son nanopartículas también. Aquí hay una foto más grande en que se ve mejor la estructura hexagonal. Esta quedó fuera de foco, ¿eh? Esta la puse anoche. No. Es que se veía mejor la cola acá. Pero acá se ve muy bien el hexágono, que demuestra que es una estructura icosaédrica. Son muy estables, por eso persisten en el medio ambiente. A pesar de todas las debilidades que pueden tener, como estructuras moleculares, persisten en el medio ambiente. ¿Qué experimento hemos hecho? Velocidad de absorción, que corresponde a cuando el fago se une al receptor celular en la bacteria. Estos son cortes que hicimos a distintos tiempos de infección y lo preparó Alejandro Munizaga de la Católica, que es el mejor cortador de Sudamérica, o de Latinoamérica diría yo. Y con ello pudimos ver los fagos a tiempos cortos, un fago uniéndose, y aquí muchos fagos que están unidos en la superficie de la bacteria. Se absorbe muy rápidamente, se absorbe muy rápidamente porque fagos libres en solución prácticamente no quedan después de un par de minutos de contacto del fago con la bacteria. Entonces una velocidad muy rápida. Tamaño de explosión. ¿Qué es lo que es el tamaño de explosión? Es cuántos fagos se liberan por célula infectada. Y eso se hace determinando esta curva en una etapa que se llama curva de crecimiento, en una etapa en la cual hay una zona de latencia, después un periodo de ráfaga, y después llega a un plató esta curva. Con esta curva se determina cuántos fagos se están liberando por cada célula que se lisa. Y en promedio, yo diría que anda por alrededor de 100 fagos por célula. Y es el volumen que tiene la célula y la cantidad de fagos que caben dentro del volumen de la célula. O sea, no puede haber un tamaño de explosión de 10.000 fagos, imposible, no puede ser. Pero con 100 fagos por célula son 100 fagos que van a ir a infectar a 100 bacterias, 100 células distintas posteriormente, y se va amplificando la infección. Bueno, tuvimos que mandar a secuenciar los genomas de los fagos a Estados Unidos. Porque acá en Chile hay muchos problemas, no sé, para secuenciar genomas tan simples que en Estados Unidos en una semana los tenía secuenciados. Y le mandamos los virus congelados.
Los secuenciaron, los ensamblaron y los anotaron. Por la módica suma de, ¿cuánto fue? Como $500 cada fago, o menos, barato. Ese es un alineamiento, que hice yo, de una parte del genoma, para mostrar que hay mucha similitud, pero también hay diferencia. Los 7 fagos son diferentes, porque los tamaños de los genomas, si podemos ver acá, son distintos. Hay pequeñas diferencias en tamaño de genomas, son todos distintos. Bueno, hay maneras de representar gráficamente los genomas, y esto lo hice con un software de QIAGENE para representar y ver las similitudes del genoma completo. Son muy parecidos estos dos, por ejemplo. Este otro tiene esta parte de secuencia, la tiene en este extremo en vez de tenerla en este extremo. Y acá hay uno que tiene invertida, toda esta región está puesta primero y después a continuación. Pero el ordenamiento de los genes es prácticamente el mismo, porque hay otro software que utilicé para hacer esto que se llama Kinkler o C-Linker, en el cual uno le entrega al sistema, le entrega las secuencias anotadas. Entonces lo que ordena son los genes acá. Y es curioso que todos los genes tienen una misma orientación prácticamente. O sea, la expresión de los genes está comandada por promotores que son promotores que están en la misma dirección. Se está transcribiendo una sola hebra del DNA prácticamente, excepto en este gen, que aquí hay un promotor divergente que lo transcribe a partir de la otra hebra del DNA. Son muy parecidos todos prácticamente, hay pequeñas diferencias que se pueden ver acá en los extremos, y este que está invertido, digamos, el 27, que, claro, estos genes están por acá, es el que se veía que tenía una zona traslocada. Pero está bien ensamblado, nosotros pensábamos que estaba mal ensamblado, y se volvió a ensamblar varias veces, y es así el genoma. Lo que pasa es que estos virus, cuando inyectan el DNA a la bacteria, el DNA se circulariza, y ahí deja de tener importancia lo que pasa con el fago 27, porque ahí se empiezan a expresar todos los genes de la misma manera. Ahí yo anoté algunos de los genes que pude identificar, los puse acá, para un poco más de información. Pero lo que nos interesaba a nosotros es saber de qué tipo de fagos son. ¿Son podovirus, son miovirus o cifovirus principalmente? Y acá hay un resumen de las propiedades de los genomas, son de DNA de doble hebra, los tamaños, un genoma lineal, porcentaje de guanina citosina, total de secuencias codificantes o marco de lectura abierto, genes anotados, genes identificados, aproximadamente la mitad de los genes en todos los fagos. O sea, ahí está la mitad de los genes no identificados, porque uno hace un alineamiento en un BLAST y no encuentra nada. El BLAST todavía no están identificados. Entre los genes anotados tenemos todas estas funciones metabólicas, todas estas proteínas ya identificadas. Y lo importante acá es que no hay genes de integración ni de excisión. Los fagos son 100% líticos y hay 2 genes de la lisis, obviamente. Entonces eso es lo más relevante, por eso lo puse en ese color. Es muy importante y eso garantiza que el fago no se va a integrar al DNA de la bacteria. Bueno, un árbol proteómico, o sea, con la secuencia uno puede hacer muchas cosas. Y yo no sabía nada de informática, pero me he puesto a meter los dedos en el computador y no es tan difícil tampoco. Esto lo hace un servidor automático, es el BIP3, en que uno le entrega la secuencia de los genomas completos y el servidor los anota de nuevo y luego hace el árbol proteómico con todas las proteínas de todos los fagos, y aquí hay más de 3.000 secuencias de distintos fagos que están en esa base de datos. Y por acá están los fagos nuestros. Ahora ahí. La familia Autographiviridae y el filum Pseudomonadota. O sea, son fagos de Pseudomonas de la familia Autographiviridae.
Aquí está en la otra forma, pero esto sigue, no sé hasta dónde, es muy grande. Claro, por eso un pedacito para mostrar. Bueno, yo hice un árbol filogenético con la RNA polimerasa de los fagos. Mira, aquí me salió cortado. Y se organizan, aquí están los fagos nuestros, en ese clavo. Acá también, esta es otra forma de representar, y es una forma circular también. Y todos salen muy estrechamente relacionados con la familia Autographiviridae y el género que es la clasificación nueva, Gunavirus. Son Gunavirus todos. Y aquí hay algunos otros, por ejemplo, los que están acá, hay un Pif-Decavirus, un Pijolavirus, y este que lo puse como grupo externo, que está acá, que es un fago que infecta a Escherichia coli, el fago T7. Bueno, aquí está la clasificación entonces. Hay muy poquitos Gunavirus todavía clasificados. Estos ya son tan completamente identificados, son una docena, con los nuestros aumentaría un poco más. Bueno, una cosa importante cuando uno va a trabajar con fagos es lo siguiente. Yo no puedo aplicar los fagos en el campo sin tenerlo una formulación en que los fagos puedan resistir las condiciones ambientales que hay en ese huerto. Por ejemplo, altas temperaturas, radiación ultravioleta. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas van a desnaturar el fago y van a inactivarlo completamente. La radiación ultravioleta va a producir dímeros de pirimidina en el DNA de los fagos y también se van a inactivar. Entonces tenemos que de alguna manera protegerlo. Y eso fue lo que propusimos nosotros para presentar el proyecto como algo innovador, porque había muchos proyectos que se habían presentado con fagos, que íbamos a encapsular a los fagos. Encapsularlos en cápsulas poliméricas de alginato para protegerlo de esas condiciones ambientales. Y además, para que los fagos se fueran liberando gradualmente en el tiempo, porque estas cápsulas no son cápsulas selladas, digamos, tienen ciertos tamaños de poro también y se van liberando de a poco los fagos. Y para eso adquirimos este equipo, que es un encapsulador suizo, se supone que es de buena calidad, con el cual hay que controlar una serie de parámetros como el voltaje, la frecuencia, la vibración, la agitación, y se pone el alginato de sodio en un shot de estos, y en el otro se ponen los fagos, la suspensión de fagos que uno va a encapsular. De esa manera se genera es como un collar de perlas cuando van pasando los fagos y se van mezclando con el alginato, que todavía aquí la cápsula no está formada. La cápsula se forma cuando se recibe en cloruro de calcio, porque es alginato de sodio que no forma una estructura capsular. Pero cuando caen estas pelotitas, estas esferitas al cloruro de calcio, hay un recambio iónico del catión, del sodio, por calcio. Y uno de los componentes del alginato es el ácido glurónico, que tiene un carboxilo en el extremo. Y el sodio se une a un solo carboxilo. En cambio, el calcio tiene dos cargas positivas y une a dos cationes, a dos grupos carboxilos, y es lo que se llama la reticulación iónica. Y ahí gelifica prácticamente el alginato y se forma la cápsula correctamente. Aquí uno tiene que derivar este collar de perla hacia distintas posiciones para no ir agotando el calcio que está, si cayeran a un solo punto de la solución de cloruro de calcio. Bueno, ¿por qué es necesario encapsular los fagos? Ya lo dijimos, porque los fagos son sensibles a distintas condiciones ambientales, y estas son cápsulas que se pueden administrar a humanos. Si voy a administrar los fagos a humanos, también tengo que encapsularlos, porque si los voy a dar vía oral, con el ácido clorhídrico del estómago, se van a desnaturar completamente, incluso van a haber rompimiento
enlaces peptídicos de las proteínas de los fagos. Aquí hay un esquema que tomé de un paper que muestra, esto lo puse yo, lo modifiqué un poco. Altas temperaturas, deshidratación y radiación UV desnatura los fagos. Mucho más que lo que está mostrando este esquema. Y esas son las cápsulas que hemos logrado en el laboratorio. Hay cápsulas muy bonitas de un cierto tamaño. Tenemos que optimizar si se puede optimizar el espesor de la pared de la cápsula. Hay un shell que se llama, que es la envoltura externa, y un core interno donde van los virus. Entonces el tamaño de la cápsula también se tiene que optimizar, porque los aspersores con los que se aplican los fagos tienen boquillas muy pequeñitas, y si la cápsula es muy grande se tapan esas boquillas y no pueden aplicarlo en el campo. Bueno, y ese es los experimentos que se hicieron de campo. Tenemos un ingeniero agrónomo encargado de este tipo de experimentos, y ahí está aplicando los fagos en cerezo. Se marcan los árboles, etcétera. Un árbol es un bloque y dentro de los 5 tratamientos distribuidos en ramas al azar. Rodrigo Herrera es el ingeniero agrónomo, doctor en ciencias de la agronomía también. Aquí está el protocolo, digamos. 3 dosis de bacteriófagos, son típicas, 10 elevado a 7, 0,5 por 10 elevado a 7, etc. Momento de aplicación, unas pocas aplicaciones nomás. Y los resultados. El testigo sin aplicar o aplicándole agua, porcentaje de incidencia de la bacteria en tizón de yemas, 21.67%. Con los tratamientos con los fagos baja bastante, y con sulfato de cobre pentihidratado como control positivo también es equivalente al tratamiento con los fagos. Y ahí está el gráfico, está mostrado tanto la severidad del daño como el porcentaje de incidencia son equivalentes, correlacionan bastante bien, y los fagos han funcionado. Son experimentos muy preliminares. Posteriormente hay que hacer experimentos en un huerto completo para que sea real. Esto está focalizado ahí en pocos árboles. Bueno, los fagos sirven, dice la conclusión. Esta conclusión la escribió el Rodrigo también. Fueron efectivas o eficaces en el control de Pseudomonas syringae, Patovar syringae en cerezo. Por lo tanto, podemos generar un producto bactericida para el control de Pseudomonas syringae, y que lo puede desarrollar, producir y comercializar la empresa Bioinsumos Nativa, que es la asociada al proyecto. Ahí están las cápsulas, las cuales van a ser encapsulados los fagos, más aditivos de formulación. En general, los aditivos de formulación los guardan como secreto industrial las empresas. No sé por qué, pero es una investigación que también es importante. Lo probamos a nivel de laboratorio también, y con excelentes resultados en el laboratorio más controlado, en hojas de cerezos y en hojas de tomate. Y a nivel de campo también fue en tomates. Se hicieron experimentos posteriormente, y hay 2 experimentos. Un experimento que hizo la empresa también, Bioinsumos Nativa, en sus propios huertos, con buenos resultados de eficacia. Por lo tanto, yo diría que los fagos son los antibióticos que deberían usarse. Pero hay que tener cuidado con el uso de los fagos también. O sea, debería ser un tratamiento personalizado. Aplicarlo a un vegetal no es tan crítico, porque el vegetal, si se muere un arbolito, a nadie le importa mucho. Pero si se muere una persona, a la gente le importa. Se murió una persona, se murió Rodrigo Vidal, no. Está en su plenitud de salud el Rodrigo, no se puede morir. Entonces tiene que ser un tratamiento personalizado en el caso de una terapia con fagos a nivel humano. Y lo quería mostrar porque apareció en el Cell, en la revista Cell, 2023. Aplicaciones potenciales de la fagoterapia en humanos, en animales y en el medio ambiente. Y por acá estamos nosotros, reemplazando antibióticos en la agricultura y la acuacultura.
Bueno, se usaban para Pseudomonas syringae, también se usaban antibióticos antiguamente, streptomicina y oxitetraciclina, mezclados. Pero ya hay bacterias absolutamente resistentes a esos antibióticos, por lo tanto, y aplicar antibióticos en un producto alimenticio no está muy bien visto. Es interesante lo del humano, ¿eh? Es muy interesante lo del humano, porque yo he conversado con muchos médicos de distintas especialidades y están desesperados porque los pacientes se le están muriendo. Septicemia aguda, le inyectan los mejores antibióticos a la vena, mezclas de antibióticos y el gallo se muere igual. El gallo, o sea, el hombre o la mujer que esté en esa condición. Por lo tanto, deberían haber recursos para generar un proyecto muy grande, porque nadie se quiere morir, ni los mismos que van a poner la plata, ni los Luxic, los Angelini, no sé, que deberían poner plata, tampoco se van a querer morir por una septicemia aguda. Entonces, yo creo que sería muy interesante y se está haciendo. En Estados Unidos se han salvado vidas ya de pacientes infectados con bacterias intrahospitalarias multiresistentes a antibióticos, se han salvado algunas, y en Europa también. Pero son casos, está muy incipiente todavía. Yo creo que es el momento preciso para que en Chile tengamos un centro de fagoterapia que se dedique al humano, se dedique a los animales, especialmente a la acuicultura, especialmente a la parte agrícola, a la parte de peces y al humano. Y con eso solucionamos grandes problemas. Por eso que yo ya mandé a hacer estos incubadores, donde vamos a tener una fagoteca para agricultura, otra fagoteca para acuicultura y otra fagoteca para medicina humana. Y aquí vamos a tener bacteriófagos que ya están purificados, caracterizados completamente, bioquímicamente, molecularmente, etcétera, que pueden ser aplicados inmediatamente, por ejemplo, en humanos. Un paciente que se está muriendo por una infección intrahospitalaria y los antibióticos no responden, tráigame la bacteria y el otro día yo le tengo el fago que le va a salvar la vida a la persona. Suena como muy utópico, muy pretencioso, pero se puede llegar a lograr. Probablemente van a haber casos en que no voy a tener el fago porque la fagoteca no va a ser tan amplia. Pero lo primero que hay que hacer, hay que empezar a conocer cuáles son las bacterias que causan los problemas en las clínicas y en los hospitales. Hay que empezar investigando las bacterias y ahí buscando los fagos, generando la fagoteca y después ya tengo una cantidad de fagos con las cuales puedo aplicar un tratamiento personalizado inmediatamente. Bueno, agradecimientos, siempre hay que agradecer a quien da la plata, quien pone la plata. Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, su presidente, comité ejecutivo y todo su personal, en general son gente muy amable, nos atienden muy bien. Hasta el momento no hemos tenido problemas. La empresa que ha puesto recursos pecuniarios y no pecuniarios, personal especializado, huertos, campos, es una empresa, yo diría que es la empresa más importante en control biológico de Chile, Bioinsumos Nativa, de Talca. La Fundación COPEC-UC, que también siempre ha estado interesada en la investigación que nosotros estamos haciendo y también pone su plata, pone su equipo de gente, fundamentalmente son expertos en la parte comercial. Bueno, la VIDE y la DGT, la USACH, la Decanatura de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química y Biología, la Vicerrectoría de Investigación de la Facultad de Química y Biología, etc. Equipo de investigadores y mucho personal que ha colaborado, como los que les muestro a continuación. La doctora Andrea Mann, que es de la Facultad de Ingeniería, vicedecana actualmente de la Facultad de Ingeniería, sacó la más alta votación en ¿cómo se llama esta cuestión? Consejo Universitario, arrasó. Con ella colaboramos hace tiempo, tenemos una serie de papers en otra expresión de genes en bacterias y levaduras. Y seguimos colaborando, ¿eh? Bernardo Latorre, yo diría que es
uno de los mejores fitopatólogos de América Latina, reconocido a nivel mundial. Es del grupo nuestro. Gustavo lo conoce. Sí. Rodrigo Herrera, el que hace los ensayos de campo, también es fitopatólogo, es su especialidad. Eduardo Donoso es el gerente de desarrollo de la empresa Bioinsumos Nativa. También es doctor, sacó la carrera de agronomía, después hizo un doctorado en ecología y algo parecido, muy capacitado. Luis Cotet fue alumno nuestro acá en la universidad, hizo la tesis de bioquímico conmigo, seguimos colaborando con él, sabe mucha bioinformática, experto en bioinformática. Camila Santos ahora está haciendo su doctorado, ha colaborado bastante con nosotros también. Daniel Vargas de la empresa Bioinsumos Nativa también ha estado colaborando activamente con nosotros. Ailín Sancí se recibió hace poco, la doctora Gloria fue parte de su comisión. Ella hizo una tesis muy bonita, también hizo experimentos de evolución entre fagobacterias. Son resultados que todavía no lo hemos publicado. Camila Moore está terminando su tesis y está por allá atrás sentada. Esta foto está buena, está bastante buena. Son las fotos que encontré porque no... Gustavo Ibarra, ya ingeniero en biotecnología, hizo su tesis con nosotros en Fagos también. Raquel Araya está entrando al laboratorio. Sofía Conejero le falta todavía para hacer su unidad de investigación. Y Claudio Pizarro está haciendo su unidad de investigación. Hay un listado de gente que ha participado en el laboratorio, pero siempre se le va a uno. Aquí hay gente de la Fundación COPEC también, pues Alan Farcas. Creo que no es pariente del Farca, pero también debe tener, no sé, bueno, qué sé yo. Atilio Siomi, muy buen ejecutivo que ahora ya no trabaja en la Fundación COPEC. Ya, pues, muchas gracias, Antonio. Gracias. Te felicitamos, sí. Queda abierta entonces para la discusión y tenemos grandes esperanzas que esto llegue a la terapia de las infectos contagiosas en humanos. Pues, Ojalá. Te vamos a tener a ti a cargo ahí de estos, Claro. de estos clones que tienen la fagoteca. Me gustó tener eso. Está buena. Sí, Carlos. Gracias por la presentación, aprendí mucho. Se agradece para los que no somos de ese mundo aprender algo que tal vez vimos hace mucho tiempo y que ha evolucionado. Me quedó la duda, ¿qué tan relevante es que en la población de fago haya un grupo que se vaya al ciclo lítico y otro que no? ¿Basta con que haya una pequeña fracción para que el fago, digamos, pueda tener la acción deseada sobre la población de bacterias? Claro, si entiendo tu pregunta, ¿qué tan relevante es aplicar un fago que sea temperado, que se llama, que puede seguir ciclo lítico y lisogénico? No es conveniente, porque uno no puede controlar que el fago siga el ciclo lítico o lisogénico. Si se va por la vía lisogénica no nos sirve, porque no le va a hacer nada a la bacteria. Entonces, por eso que los fagos que nosotros tenemos y que hemos caracterizado son todos 100% líticos. Esa es una gran ventaja. Entonces tenemos la seguridad que no va a haber lisogenia. No se van a integrar el genoma de la bacteria. No están ni las secuencias por las cuales puede hacer recombinación sitio específica, que es una sola secuencia, digamos, una sola región. Ni tampoco está la integrasa, el gen de la integrasa o el gen de la excisionasa. ¿Pero eso salió de la selección o una manipulación para obtener? No, los tuvimos que seleccionar. Si nosotros partimos como con 500 aislados fágicos inicialmente. Y lo fuimos, uno los puede, en las placas de lisis uno puede visualizar cuando no son 100% claras. Eso da una orientación de que puede ser un fago lisogénico, o sea, un fago temperado. Son placas más turbias, no se ven completamente limpia la placa de lisis. Entonces eso se van descartando inmediatamente. No, se van dejando solamente las que son totalmente transparentes y repetidamente uno tiene que repetir el experimento varias veces con los fagos. Y luego lo demuestra con la secuenciación, obviamente. Tiene que hacer la secuenciación. Sí. Antonio, ¿y no es una condición que pueda ser regulada por el ambiente?
Claro, pero en ambientes extremos sí. Ya. Claro, por ejemplo, una irradiación ultravioleta muy intensa podría hacer que el fago se cinda, un fago lisogénico, y siga la ruta lítica. Son condiciones que no se dan, pero es mejor no correr el riesgo de decir, oye, voy a controlar este fago que se me vaya solamente por el ciclo lítico. No se puede. No. Es que justamente en campo ahora los niveles de radiación ultravioleta están aumentando. Claro, Y es un factor que puede ser... están aumentando. No, pues, mucho. Claro, exactamente. Sí, pero lo ideal es consenso, ¿ah? Es consenso mundial que los fagos tienen que ser líticos, 100% líticos. Si hay un gen de integrasa, dejémoslo de lado. Claro. Sí, Antonio, yo tengo ¿Sí? una pregunta, mira, ya, o sea, súper interesante todo lo que has presentado, o sea, se Ujú. nota un avance de resultados ¿Sí? muy descriptivos, de a poco, para ir formando la base un poco para saltar a la parte más práctica. Gracias. Para saltar a la base más práctica Exacto. y aplicada. Eso se nota el esquema. Esencialmente, tienes toda la razón, los fagos genómicamente son muy poco serios. En realidad, ¿Muy poco qué? serios. Ah, No son muy, son poco ¿Sí? serios, en realidad es un genoma extremadamente sencillo, Claro. no requiere mayor capacidad para, ya, en serio era para eso, ya, sí. para eso. Entonces, pero los antibióticos son como los impuestos, Antonio, llegaron para quedarse. O sea, es difícil que vayas a eliminar antibióticos. Los fagos son una alternativa que se conoce hace mucho tiempo y en la actualidad hay muchas mezclas entre tratamiento de fago y bacteria. Tú has tratado de dar una visión bastante positiva de los fagos, pero te quiero sacar un poco de tu zona de confort, De confort. y hacerte dos Sí. preguntas. O sea, una Sí, pregunta muy concreta Ujú. es, a mí lo que me inquieta de los fagos y de trabajar genómica con los fagos es la potencial resistencia que tienen. Entonces, de ese punto de vista, yo quiero que nos expliques cuál es el estudio que tú has hecho desde el punto de vista del hospedador, de la respuesta del hospedador hacia la infección. ¿Cuáles son las alternativas que tú has visto a nivel transcriptómico, a nivel molecular? ¿Cuál es la respuesta del hospedador a la infección del fago? Y lo otro que quiero que nos puedas comentar es del punto de vista ahora de tu target, que es tu procarionte, tu bacteria. ¿Tú has visto, no conozco concretamente esa bacteria, el ensamblaje del CRISPR-Cas para defenderse con los fagos? ¿Has visto si efectivamente he sometido muchas veces infecciones a bacterias, voy a activar ese sistema de defensa? ¿Has visto las potenciales mutaciones que puede tener el receptor en la membrana de la bacteria para que el fago no pueda entrar? Entonces, mi pregunta se engloba en todas estas cosas, resistencia. Claro, obviamente que hay un... O sea, todo lo que tú mencionas no lo hemos visto, es un proyecto que no lleva mucho tiempo. Pero se han hecho algunos experimentos de coevolución fago-bacteria. Experimentos de coevolución fago-bacteria, en la cual hay una serie de inconvenientes con esos experimentos a nivel de laboratorio, porque son experimentos con cultivos estáticos. Y la bacteria, uno de los mecanismos defensivos que tiene contra el fago es producir biofilms, porque con eso enmascara el receptor y el fago no accede al receptor. Aún así, obviamente que, claro, la bacteria tiene mecanismos defensivos, pero el fago también contrarresta esos mecanismos defensivos de la bacteria. Si la bacteria tiene un sistema CRISPR-Cas que va a degradar el DNA del fago, el fago no podría ser lítico contra la bacteria. O si está produciendo enzimas de restricción. Pero ahora. Claro, en este momento. Ah, no, bueno. Es probable. ¿Qué? Claro, en 10 años hablamos. No, pero es el mismo argumento que utilizas tú contra los antibióticos, que establece que hay resistencia. Ah, no, por supuesto, si no se... Usando tu misma lógica. Absolutamente. Si el fago en un cierto tiempo puede ser inútil posteriormente para esa misma bacteria. Porque la bacteria generó mecanismos de resistencia que el fago no pudo superarlo. En la batalla que hay entre fago y bacteria, claro, la bacteria puede
producir mutaciones que cambian la conformación del receptor y el fago ya no se va a poder unir, etcétera. CRISPR-Cas, enzima de restricción, biofilms, pero los fagos también no son tontos, ¿eh? Y a pesar que son entidades moleculares, también tienen cómo contrarrestar. Por ejemplo, el biofilms, hay fagos que producen enzimas que se llaman depolimerasas y van degradando el biofilm para llegar al receptor de la bacteria. El fago también puede mutar algunos genes, por ejemplo, el gen del antirreceptor, para acomodarse al receptor, pero obviamente que eso no es práctico, digamos, estar esperando viendo qué es lo que pasa con la evolución. Si la bacteria se hizo resistente a un fago de la fagoteca que vamos a tener, lo cambiamos, y punto. Hay que estar permanentemente investigando, permanentemente actualizando. Esto no es una investigación estática como los antibióticos. Oye, ahí está la ampicilina, ya úsala. Y la ampicilina viene del año 50. Todavía se están usando antibióticos de los años 50. O antes. Cefalosporina de primera generación. Bueno, siguen, cefadroxilo, sigue útil. Oiga, tómela si no queremos matar a la bacteria, es para que le haga algo, para que lo mantenga. Eso dicen los médicos. Entonces, bueno, especialista. Pero es un punto complicado. Por supuesto, claro que sí. Ahora, claro que sí, hay que discutir un poco, sí. Pero espérate, va a haber evolución, pues probablemente va a haber evolución de que haya resistencia a los fagos y vamos a ver cómo se maneja, porque con las bacterias ya llevamos 80 años y nos están ganando la batalla, porque han sido más hábiles las bacterias que los humanos. Pero quizás va a pasar también con los fagos, pero se va a inaugurar una nueva época de tratamiento en base a estas fagotecas. Mira, tenemos 10 elevados de 31 fagos en el planeta. Están todos los que necesitamos. Bueno, y si hay que cambiar uno, lo cambiamos. No, pues, pero esto tiene que ser fagos para células humanas. Pues. Bueno, para bacterias. Para bacterias que infectan células humanas. Claro. Sí, bacterias que infecten a los humanos. Sí. Ya, usted que salía también en la foto. Sí. No, es que queriendo responderle igual al profe. A usted. Ya. Hay experimentos, sí, claro, de hecho varios me han hecho clases aquí, pero hay formas de ocupar los fagos para infección contra la bacteria. Se supone que nosotros no podemos usar un único fago contra una bacteria. Hay que usar un cóctel de fagos que ojalá se unan a diferentes receptores, porque si no, con uno solo, obviamente la bacteria va a generar resistencia y ya no va a poder hacer el efecto que uno desea. Entonces hay que atacarlos con más de 3 mínimo. Y además de eso, hay experimentos de coevolución entre los fagos y las bacterias, y se ha visto ya con otras bacterias al menos y otros fagos, que a pesar de que la bacteria se va haciendo resistente, el fago también, con generaciones, mientras se van obteniendo progenie, se van haciendo más infectivos también contra la misma bacteria. O sea, el fago igual va cambiando contra los mecanismos de la bacteria. Claro. A diferencia de los antibióticos, que es el mismo. Por eso que son 7 fagos. O sea, sí, nosotros tenemos 7. Es la mezcla la que se aplica. Pero a lo mejor se necesita mayor diversidad también. Son 7 fagos de una misma familia y de un mismo género. Son todos. Sí. Entonces hay que buscar. No hay mucha diversidad, exactamente. Exactamente. Claro, en ese aspecto. No, sí. Porque son las mismas especies. Gracias, Antonio. Muy interesante, excitante el tema. Todas las preguntas, ¿cierto? Y las respuestas que se han dado a los comentarios recientes dan, digamos, concluyen que, claro, es necesario empezar a investigar esto profunda y seriamente en lo que es para el ámbito de los seres humanos. Porque como tú bien dices, la cuestión de la resistencia a los antibióticos hoy día es apremiante. Entonces, todas esas dudas que pueden haber con la futura resistencia que puedan desarrollar las bacterias a este tipo de tratamiento, claro, hay que investigar y después enfrentar esas situaciones de resistencia con estrategias como lo que acaba de mencionar la estudiante,
Entonces, claro, hay que hacer investigación y en ese sentido, dado que eso es un tema país, es un tema de sociedad, un tema mundial, hoy día, digamos, hay una chance muy, muy importante en nuestra universidad y en nuestro país para generar este tipo de investigaciones multidisciplinarias y de frontera, porque este es un tema de frontera. Entonces, hoy día está abierta esa posibilidad y pienso que nuestra facultad debería, en ese sentido, levantarse con un proyecto para eso, y en asociación con otras facultades, obviamente facultad de medicina, etcétera, ¿cierto? Aquí hay muchas cosas que interesantes que estudiar desde el punto de vista de las interfaces, ¿cierto? Entonces hay mucha fisicoquímica también incorporada. Y termino con una consulta. Ya. Una pregunta que ¿por qué la cabeza de estos virus tiene esa forma de geométrica, ya, que tienen caras y todo eso? ¿Y por qué no es esférico? Que digamos que una cosa tridimensional esférica es dentro, digamos, de lo que se conoce lo más estable en términos de energía superficial, en términos de distribución de tensiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué no es esférica y al contrario, es mucho más compleja, es llena de caras geométricas? Claro, es un icosaedro. Yo no estaría tan seguro que una esfera es más estable que un icosaedro, ¿eh? Un icosaedro regular. Yo creo que básicamente es por estabilidad de la partícula. Aunque hay virus que tienden a ser un poco más esféricos, pero igual tienen sus unidades que forman la esfera. Esa estabilidad que hablas, que es más estable un icosaedro que una esfera, ¿de qué punto de vista? Porque en términos físicos... Desde el punto de vista energético, de energía libre. Un delta G mucho más bajo. Y eso hace mantener... Y una entropía también, una entropía muy baja. Por eso que se mantiene el ordenamiento molecular que... ¿Pero no debería tener una energía superficial mucho más alta? ¿Energía superficial? ¿Una tensión superficial? Sí, porque... Sí, pues. Por eso, por ejemplo, cuando se te cae mercurio al piso, hace esferas, porque esferas es la forma geométrica que tienen las superficies para distribuir lo más eficientemente su alta energía superficial. Es una pregunta, yo creo que habría que responderla con experimentos. Claro, pero si está así en la naturaleza, yo creo que es por estabilidad. Es por estabilidad. Ahora, tensión superficial, no sé, estabilidad energética, etcétera. Y por eso que son los más abundantes, incluso 95% de los fagos son icosaédricos. Y no solamente los fagos, sino que virus que infectan humanos, virus que infectan vegetales, virus que infectan protozoos, algas, etcétera. También, son la mayoría son icosaédricos. ¿Cómo? El COVID es un virus de RNA. La estructura no hay cosa No, es circular, yo creo que todo el mundo lo tenía. No, hay algunos virus, el virus de influenza, el virus ébola, tienen formas raras. Algunos son membranosos, tienen una envoltura membranosa solamente. Persisten porque está el hospedador, se pasa de hospedador a hospedador, pero los fagos tienen la gracia que en el ambiente, en el medio ambiente, persiste mucho tiempo, claro. El líquido. En medio acuoso, sí. ¿Se mueren? Exacto. No se mueren porque no son vivos. Sí. Ya, la profe Rubio te tiene otra pregunta. Angélica. Sí, tú mostraste la cereza, los tomates infectados. Y entonces los plaguicidas tienen un bajo costo en este momento, o alto, eso es lo que... Con respecto a tu posibilidad de controlar estas plagas, porque de ahí partiste, de cómo controlar, ¿no es cierto?, las plagas de la cereza, que, ¿no es cierto?, tienen un costo elevado para la exportación. Para presentar estos proyectos FONDEP también hay que hacer un análisis de costo. Claro. Entonces, ¿cómo andan con relación a los plaguicidas que tradicionalmente aplicarán los agricultores? ¿O todavía no vamos por ahí? No, yo creo que es más caro.
Es más caro usar fagos, sino, obviamente. Pues, si el cobre metálico pulverizado que están tirando vale $5 por hectárea la cuestión. O sea, no sé si 5, pero es muy barato. Pero aquí tiene un tratamiento más especializado y un tratamiento preventivo porque la bacteria siempre está. La bacteria siempre está sobre la superficie del vegetal, creciendo en forma epífita, no patógena. Entonces hay que prevenir con aplicaciones antes que desinfecte el árbol, antes que invada los tejidos de la madera y mate el árbol completamente. Pero son aplicaciones que a lo mejor pueden costar más caros, pero se va a recuperar parte de lo que se está perdiendo en fruto de exportación. Entonces hay costo-beneficio. ¿Cuántos millones de dólares o billones de dólares se pueden recuperar si se utilizan tratamientos más eficaces y que son tratamientos considerados como orgánicos porque no son tóxicos? No hay toxicidad. En cambio, el cobre sí, los antibióticos también son tóxicos. Pero los fagos no. Los fagos son inocuos. De hecho, lo que yo estoy tomando en esta botella son fagos. Son fagos, lo metí en esta botella para que... Podría tomarme una suspensión fágica, pero en televisión. Lo hago, sin problema. Hay que tener cuidado, hay fagos que producen toxinas también. Antonio, sí. Una pregunta un poco relacionada con la formulación final. Cuando uno piensa en meter los fagos en estas microcápsulas y las mantiene en una solución final, ¿cómo uno se asegura que durante la mantención las cápsulas no se desarmen y los fagos se salgan antes de tiempo, sino que los fagos se salgan en el campo? Claro, las condiciones de almacenamiento y la formulación, los aditivos de formulación son importantes en eso. En general, las condiciones de almacenamiento son en un lugar fresco y seco, porque tú no le vas a pedir al agricultor que tenga un refrigerador para guardar los fagos. No, no lo tienen. Pero sí una piecita donde no le llegue el sol a una temperatura, condiciones estándar, se mantienen bien los fagos. Se mantienen bien las cápsulas también. ¿Cuánto tiempo lo estamos investigando? Pero podría ser unos 6 meses. Con 6 meses que se mantengan es suficiente. Porque así se puede producir, se puede comercializar por temporada. Sí. Oye, Antonio, sí, varias preguntas más. Oye, en relación, yo creo que ya los patógenos humanos que se hacen resistentes están, po. Entonces tú podrías ¿Están? Sí, pues, obvio. Sí, po. Es cosa ir a los laboratorios clínicos de los hospitales y de las clínicas. Ya, pues, ahí los tienen. ¿Y cuál es tu movida para pasar de los tomates y la cereza? No, pero ahí los tienen aislados en las clínicas. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu movida para pasar de las cerezas y los tomates a la fagoteca humana, po? Que haya plata nomás, pues. O sea, que haya un proyecto, que se gane un proyecto. ¿Por qué no partes por lo que estás en vegetales? O sea, ¿por qué no orientas en la parte productiva? El salto humano es extremadamente complejo, Antonio. Claro que es más complejo. Es interesante, pero es complejo. Entonces, pero si es que tienes la parte productiva al lado, tienes es complejo, pero se puede acuícola... avanzar rápido si hay plata. Pues si se puede avanzar rápido si hay plata, tú tienes contratado a los especialistas, a los mejores especialistas en cada cosa que necesitas que hagan. Me parece interesante, pero yo creo que es estratégico. Hay muchos países que han avanzado muy rápido con el tema de los fagos. Tú has nombrado casos súper concretos que son muy conspicuos en el sentido de tratamiento de gente que, de hecho, alguna vez lo hemos conversado, de personas que han estado 10 años con una diabetes y con una infección terrible, claro. y de 10 años de tratamiento, lo único que lo curó fueron los fagos. Los fagos. Ya, ese es un caso. Sí. Entonces, hay muchos grupos a nivel mundial que llevan años en el tema humano tratando. Entonces, no sé si habrán tanto, pero o sea, más de uno hay en todo. Claro, yo conozco 3. Entonces, en el fondo uno podría decir. Pero tú conoces 3 en el área de los peces. No, humano. En general. No, en peces está prohibido. ¿Ah, sí? Le dieron un portazo a los fagos. ¿Por qué va a estar prohibido? En la industria salmonicultora le dieron un portazo a los fagos. Creo que no. Sí. Yo estuve conversando con se presentaron proyectos. Con un ejecutivo de una empresa de Noruega. Ah, sí, bro. Y tienen fagos, pues.
Y me estaba preguntando que tenían problemas, ¿cómo lo podía Sí, solucionar? sí los tienes, pero a la hora de poder usarlos, Ajá. de poder aprobarlos para lanzarlos al mar, le dieron un portazo. Un portazo, estoy hablando en Chile, le dieron un portazo. Yo creo que sería mucho más adecuado que usaran fago en vez de antibióticos. Mucho más Antonio, adecuado. sí, estamos de acuerdo, pero tú me estás preguntando y yo te estoy contando cuál es Sí. cuál es la realidad. Sí. Esa es la realidad. Y le dieron un portazo porque se presentaron varios proyectos de fago y todos los proyectos de fago o fueron rechazados o se presentaron uno y después cayó en desgloria y nunca más se supo. Yo creo que ahí pueden haber Ese es un área que yo creo que podría Uno de los problemas que debe reflotar. haber ahí en la acuicultura es lo que decía Constantin, que es la formulación. Sí, pero Ahí la formulación es crítica. Hoy en día se puede hacer. Ya, oye, ¿y la formulación para humanos? ¿Qué crees tú? ¿Cómo se van a aplicar en el caso de los humanos? Depende cómo se aplique, pues si se inyecta a la vena, si se va por vía oral. Si se va por vía oral tienen que ser cápsulas que pasen intactas por el estómago, Ya. lleguen al intestino y ahí se empiezan a disolver para que pasen al torrente sanguíneo de los fagos. No, sí, está bien, porque yo te vi que a los cerezos les hacen, o a los tomates les hacen un spray Sí, externo. aspersión con Sí. con microcápsulas. Entonces esto quizás podría pasar por la piel también. ¿o También, no? No sé, sí, también sí, se un puede, sí. sistema innovador con eso. Sí, sí. Pili, ¿usted qué es la...? No, solamente felicitarlo por su investigación. Yo no conozco nada del tema, por eso quise venir a escuchar lo que podía realmente hoy día. Y solamente una pregunta, mi absoluto desconocimiento. Lo que decía el profesor Luis Contandil es muy cierto. En la parte de las agencias regulatorias y en el enfoque de una salud, ahora trabaja de la mano salud animal, salud planta, salud medio ambiente y salud humana. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, cuando usted le hace la aspersión a la planta, eso cae también a la microbioma del suelo. Ajá. Eso podría afectar también la constitución físico-química de un suelo, porque sabe, muchos medicamentos se caen precisamente porque los componentes de la formulación no son sustentables con el medio ambiente. Eso Claro. implica, por ejemplo, que usted puede tener un medicamento que le va a servir para el COVID, pero si tiene un impacto medioambiental grande, ya las agencias exigen a la formulación un estudio de impacto medioambiental que involucra el enfoque en la salud y con calidad ISO. Entonces, es importante a lo mejor pensar, porque a veces, por ejemplo, las nanopartículas, que podría haber sido una solución importante para la parte de la biomedicina, muchas nanopartículas que se ocupan en la formulación contaminan mucho más que el propio principio activo. Claro. Que va a ser la acción terapéutica. Claro. Hacia eso iba la reflexión, pero me parece Sí. indudable de una súper valioso ampliar el universo. Sí, en el caso de los fagos yo creo que no hay mucha problemática al respecto, porque en primer lugar son de estrecho rango de hospedador, restringido. Por lo tanto no van a afectar el microbioma vegetal donde se estén aplicando, ni tampoco en el humano, como lo hacen los antibióticos. Y lo otro es que la formulación en general se exige, o uno prefiere, utilizar aditivos de grado alimenticio. Entonces tampoco no hay ningún problema. Yo no voy a poner en una formulación ácida de sodio o cianuro de potasio. No. A veces uno quisiera, porque para que no se le contamine yo le agrego un poquito de ácida de sodio y no crece nada. Pero no está prohibido, o sea, la regulación no lo permite. Entonces uno tiene que ser ahí astuto y utilizar, además que los productos de grado alimenticio son más baratos y eso baja los costos de las aplicaciones, del mismo producto que se pueda comercializar, y a veces son de muy buena calidad también. Y como se está aplicando en frutos que van a ser consumidos por el humano después, no puede llevar compuestos tóxicos. Aunque las regulaciones acá en Chile son bastante precarias, yo creo. Los organismos que regulan acá... Y el criterio del consumidor también es... También, claro. Sí.
Oye, Antonio, quiero decirte dos cosas. Primero, agradecerte porque nos has mostrado tu expertise y nos damos cuenta de todo lo que tú haces y las aplicaciones que tienes. Segundo, usted que es malo para hablar, ha tenido un debate de más de media hora que era uno de los principios que buscamos a través de estos seminarios. Así que quiero realmente agradecerte que has motivado, has tenido una buena discusión, un buen debate. Es que son todos amigos. Sí, pues, súper, pero has abierto. Claro. Has abierto el tema y usted que es malo para hablar ha hecho media hora de discusión que te felicito. Bueno. Sí. Oiga, le quiero dejarlo invitado para el próximo seminario que va a hablar el profesor Zúñiga, que nos va a hablar si la Antártica la iremos a ver verde o no. ¿En qué rango de tiempo estamos para que la podamos ver verde? Así que quedan invitados para la próxima semana. Y un aplausito para el doctor Castillo. Sí. Yo creo que hay que aplaudir a ti, a Juan Pablo, por la organización. Oye.